Como les decía anteriormente, para hoy vamos a continuar con el tema de la lógica de predicados. La semana pasada, cuando hablábamos de esta lógica de predicados, usábamos este tipo de ejemplos. Todos los informáticos son introvertidos, ningún gamer usa lentes, o igual lo hacíamos con lo que era el cuantificador existencial. Recuerden, lo que era el cuantificador universal, que usábamos para hablar de totalidades, y el existencial, que era el que rompía aquella regla de que se cumplía para todos si hay al menos una excepción. Bueno, esta parte de los silogismos continúa con esa parte de los cuantificadores. Simplemente que esta vez ya no los vamos a tomar solamente como una sola frase o un solo cuantificador con una sola proposición compuesta, sino que vamos a ver ya argumentos. Y realmente esto es un silogismo categórico, un argumento deductivo que infiere en una conclusión, es decir, que se desarrolla en una conclusión a partir de dos premisas. Cuando hablamos de dos premisas, exactamente estamos hablando de dos de esas proposiciones compuestas, como las que vemos ahora. Ningún gamer usa lentes. Esa es puede ser una premisa. Eh, Todos los informáticos son matemáticos, puede ser también una premisa. Todo ese silogismo está compuesto por tres términos. Uno que llamamos término sujeto, término predicado y término medio. Ahorita los vamos a ver exactamente la función de cada uno de ellos y cómo va trabajando. Eso sí, es importante que si ustedes o cuando ustedes vean qué tipo de silogismos, cada premisa y la conclusión tiene uno, perdón, no tiene uno, tiene dos de esos términos. Si son premisas, va a tener en cada una de las premisas lo que llamamos término medio, que por eso se llama término medio, porque aparece en dos premisas. Y la conclusión tiene un sujeto y un predicado, compuesto con esas dos premisas. Vamos a analizarlo directamente. Por eso dice que la conclusión es un silogismo de forma estándar, o sea, una proposición, podemos decir, combinada, compuesta, que tiene dos de esos tres términos. Dice que el término que aparece como predicado de la conclusión se llama término mayor o término predicado, también se le puede llamar. El que aparece como sujeto es término menor o también lo usan muchas veces como término sujeto para hacer referencia al término y a lo que es según la conclusión. Esto que ustedes ven acá, ahora sin pantalla, ese es un ejemplo de silogismo categórico. Todos los mamíferos tienen columna vertebral, todos los gatos son mamíferos, por lo tanto, todos los gatos tienen columna vertebral. Ese es un silogismo. Les comentaba que era dos premisas y una conclusión. Por eso, la conclusión va a ser fácil de reconocer porque usa la expresión o por tanto, o se concluye, o en conclusión. O sea, nos va a dar esa frase que nos determina que es, valga la redundancia, la conclusión de esas dos premisas. Recuerden que les hablaba también anteriormente, cuando estábamos viendo un poquito de ese significado o de lo cómo está compuesto el silogismo que hablábamos, que el término mayor y el término menor son elementos. Dice que en la conclusión al predicado se le llama término mayor y en la conclusión al sujeto se le llama término menor. Entonces, esto es el término menor al sujeto y este es el término mayor. Voy a ponerle una W para diferenciarlos un poquito. Esos son los términos.
que nos hablaba anteriormente de sujeto y predicado. Esos mismos términos están, también nos hablaba, perdón, pues ya hacerlo diferente, que la conclusión tiene dos términos, dos de tres términos. ¿Ok? Estos mismos de acá son esos mismos términos a los que se refiere. Pues le damos término mayor y término menor. Después nos decía que se hace a partir de dos premisas. Ya vimos que estas dos de arriba son las premisas y que, por ejemplo, si vamos por acá, aquí encontramos parte de la conclusión y aquí encontramos parte de esa misma conclusión. En uno encontramos el predicado y en otro encontramos el sujeto. Eso es lo que nos venía diciendo esa definición que teníamos anteriormente, esa composición que tiene como tal un silogismo. Si ustedes ven, yo les hablé también de un término medio. El término medio es un término que aparece en ambas premisas. Y aquí está. Ese es el famoso término medio. Algo que sí tienen que tener muy claro y tener mucho cuidado es que hay una diferencia muy bien marcada y es que el término medio nunca va a aparecer en la conclusión. Cuando nosotros desarrollamos un silogismo, en el momento que nosotros encontramos el término medio dentro de la conclusión, ya no es válido. Eso ya no podemos llamarlo un silogismo categórico, porque está únicamente compuesto por un sujeto y predicado que se encuentran dentro de, de las premisas. Perdón. Esto es prácticamente los que les enseñaron anteriormente, lo del término sujeto, término predicado y término medio, con referencia a término menor y término mayor. Esta es la forma en que nosotros lo representamos. Una S de sujeto, una P para el predicado y una M para el término medio. Entonces, cuando ustedes vean MP, MS, SP, estamos hablando de esos términos. Términos sujetos, término predicado y término medio. Ahora, cuando nosotros tenemos estos silogismos, en su forma, nosotros podemos dividir, hacer una división. Les hablé de premisas y de conclusiones. Bueno, una forma de llamarlo son llamar a las dos premisas antecedente y a la conclusión en consecuente, un consecuente. Por eso también encontramos que en vez de decir por tanto, puedo decir en consecuente, haciendo referencia de que esa es la conclusión, que esa es el, esa conclusión a partir de dos premisas que nos decía la definición. Otra cosa muy importante es la estructura que tiene el silogismo. Porque además de tener un término mayor, término menor, a esas premisas, según su contenido, también tienen un nombre. Se le llama premisa mayor o premisa menor. Y el consecuente, que es la conclusión. Por eso, cuando nosotros hablamos de una premisa mayor, es porque ahí se encuentra el término mayor. Ya habíamos hablado anteriormente que el término mayor también hace alusión al término predicado. Es decir, al predicado de la conclusión. Por eso, es usual que la premisa mayor encontremos las letras P y M. P para predicado y M para término medio. Ok, aunque yo les hablo ahorita de un PM, de esta manera, hablemos de un PM,
También puede ser que en lugar de un PM, de esta manera, también lo podemos encontrar como un MP. No es precisamente como PM, puede ser un MP, o sea, puedo encontrar primero el término medio y después el predicado, o primero el predicado y después el término medio. Igual pasa con la premisa menor. La premisa menor hace alusión al término mayor, que es el sujeto de la conclusión. Y eso lo vemos ya sea como un SM o un MC, perdón, MS. Podemos encontrar en cualquiera de esas dos posiciones. Y el consecuente, que es el juicio de conclusión, que afirma que une o niega lo que es el deductivo. Por eso, siempre el consecuente o la conclusión tiene una única forma y es SP. Nunca vamos a encontrar un PS, siempre va a ser SP, sujeto y predicado. Entonces, desde esa perspectiva, el silogismo categórico tiene esa forma. Veámoslo con este mismo ejemplo. Si el ejemplo es todos los mamíferos tienen columna vertebral y todos los gatos son mamíferos, por tanto, todos los gatos tienen columna vertebral y lo queremos desglosar según sus términos. Sabemos que tenemos mamífero y tenemos mamífero acá. Entonces que esa es M. Eso es nuestro término medio porque aparecen dos premisas. Por otro lado, hablamos que el predicado de la conclusión está en la premisa mayor y la representamos con P. Es decir, que sería MP. Y que gatos, que es, o los gatos, que es el sujeto de nuestra conclusión, sería nuestro sujeto, que lo representamos como una S. Es decir, de esta manera, como los tenemos acá, podemos decir que esta primera premisa, que es todos los mamíferos tienen columna vertebral, es nuestra premisa mayor, porque tiene el predicado, que es columna vertebral. Y según la posición de sus términos está primero término medio y luego predicado. Entonces decimos que es MP. Si bajamos al siguiente, dice todos los gatos son mamíferos y sabemos que tiene el sujeto de la conclusión, ese es el término menor. Y en la forma en que están ubicados los términos, primero tenemos sujeto y luego término medio, es decir, que el término, que en cuestiones de términos según la ubicación, sería SM, sujeto y término medio. Por eso hablábamos que la conclusión siempre va a ser sujeto y predicado. Ahí ya comenzamos a analizar la estructura como tal que tiene el silogismo. Ahora, aquí pasa algo importante y es de mucha importancia y luego cuando lo veamos en el análisis ya práctico, lo vamos a notar. No sé si traes una de esas, pero puede que sí, no recuerdo exactamente. Y es que hay algo interesante con respecto a los silogismos. Y es que no siempre el término mayor va a ser el que esté arriba. Por eso les decía, el término mayor es el que tiene el predicado, no el primero. Porque puede ser que en algún punto, en algún silogismo que nos den, estén de esta manera. Donde el término o el término predicado esté
en la segunda premisa y no en la primera. Entonces, no, como consejo, no se vayan a decir, la primera es la mayor y la segunda es la menor porque está más arriba. No, concéntrense en dónde está el predicado y dónde está el sujeto, porque eso es lo que realmente define cuál es cuál, no el hecho de que esté una sobre la otra. Ok, al nivel de estructura de términos, así es que nosotros los vamos calificando. Ahora, no solamente existe esto, dentro de los silogismos como tal, no solamente existe esa estructura, que tenga esa estructura, sino tiene reglas como tal. Reglas que nos dicen si eso que nos dieron, ese razonamiento, es válido y verdaderamente es un silogismo. Bueno, voy a hacer una pausa aquí para preguntarles si han entendido esta parte de los términos mayores, términos menores y de las premisas y la conclusión. Cómo identificarlas, dónde están y qué huevo una premisa mayor o menor. O por lo que ustedes dicen, no, no lo tenemos claro, vamos haciéndolo diferente. No me responde, entonces supongo que vamos por buen camino. Dice esas reglas de los silogismos que el razonamiento se identifican tres términos, o sea, tiene tres términos. Término sujeto o término menor, término mayor o término predicado y el término medio. Y cada uno aparece en dos de las tres proposiciones, es decir, exactamente esto que vemos acá. Mamíferos con columna vertebral, gatos con mamíferos, gatos con columna vertebral. Son dos términos por cada proposición. El término medio debe estar distribuido, por lo menos en una de las premisas. Sé que hemos visto esta parte de un término medio distribuido, ahorita lo vamos a ver. Es, tenemos de hecho hay una tabla para saber cuándo un término no eh, está distribuido. Ahorita lo vamos a ver directamente esa parte de distribuciones de los términos. Todo término distribuido en una conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene. Alguna premisa debe ser afirmativa. Dice, si la conclusión es afirmativa, las dos premisas deben que ser afirmativas. Si la conclusión es negativa, una de las premisas debe serlo. Si la conclusión es particular, una de las premisas debe ser particular. Ok, aquí, eso no se los había comentado. Antes hablábamos de existencial, de un cuantificador existencial. Bueno, aquí lo reconocemos o lo llamamos particular. Siguen siendo sinónimos, pero aquí lo más usual es llamarlo particular, o sea, un cuantificador universal o un cuantificador particular. Si nos regresamos, de hecho, al ejemplo, vemos que en este caso todas las proposiciones inician con un cuantificador universal afirmativo. Ese es el todos. O todo o todos que tenemos ahí. Y si vemos que nos dice que si la conclusión es afirmativa, las dos premisas tienen que ser afirmativas. Entonces nos va cumpliendo estas reglas del silogismo. Hay una regla que no está acá, pero yo se la dije anteriormente.
que dice que el término medio no puede estar en la conclusión. En el momento que ellos dicen un silogismo, y no sé, les dice, dado este siguiente silogismo, ¿cuál de las siguientes opciones es la conclusión acertada? ¿Cuál corresponde a una conclusión? Y ven un término medio dentro de esa conclusión, ya está descartado como conclusión. El término medio tiene que estar en las dos premisas, pero nunca en la conclusión. En la conclusión siempre tiene que ser sujeto y predicado. Esa es la forma que ya tiene. Por eso tenemos la otra parte que te dije anteriormente, cuando un término está distribuido. Se dice que un término está distribuido cuando se afirma de ese término, cuando afecta o se aplica a todos y a cada uno de sus miembros o elementos de su universo. La forma más sencilla es verlo con este ejemplo que tenemos acá. Dale un momento, voy a hacer algo para que nos quede un poquito más sencillo. Listo, dice. El ejemplo que nos dan es todo español es europeo. Si nosotros nos sentamos y lo analizamos desde la lógica, no desde el sentido común, algunas veces la lógica y el sentido común se correlacionan, pero no siempre. Entendemos que el término español está distribuido. ¿Por qué? Porque todo español podemos constatar que todo español es un europeo. O sea, sí está bien distribuido. Pero si tomamos europeo solamente y decimos que todo europeo es español, no se encuentra distribuido. ¿Por qué? Porque no todo europeo es español. Una persona es europea y es francesa. Es europea y es italiano. Entonces, ese término no está distribuido. Es decir, cada uno de los españoles son europeos, pero no se cumple la inversa. Es decir, solo español está distribuido. Es la forma en que nosotros logramos canalizar o entender qué término está distribuido. Pero claro, es una apreciación que a veces se puede ver sesgada. Entonces, una forma de verlo es con la tabla de modos. Esa tabla, pues les va a aparecer en pantalla, que es una tablita azul, es la tabla de modos del silogismo. Para que nosotros sepamos cuándo ese término está distribuido y cuándo no. Por ejemplo, anteriormente hablábamos de todos los españoles, que es el primer modo que vamos a encontrar. Todos los españoles, todos los A son B. Les decía ahora, hace poco, todos los españoles son europeos. Les decía, efectivamente, todo español es europeo. Y decía, ese es el término distribuido. Pero si le dábamos vuelta y decíamos, todo, todos los europeos son españoles, decía, no está distribuido. Porque hay europeos que no son españoles. Entonces se cumple este primer modo. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuantificador llamado todas, o todos, todas o todos, o todo, también puede ser sin la S, o toda sin la S, podemos decir automáticamente A está distribuido y B no. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es A y cuál es B? Ok. A y B corresponde a dos secciones de ese argumento. Este es el verbo en esta premisa. Este es el verbo en esta otra.
Y este es el verbo en la conclusión. Si este es el verbo, esto que está a la izquierda del verbo se vuelve la parte A y a la derecha parte B. Esa línea de división para saber quién es parte A y parte B nos la da el verbo. Por esa razón es que decía en ese cuadro que teníamos ahí, todos los A son B. Son simplemente está haciendo, ocupando el lugar del verbo. Bueno, si no nos aparece todos y nos parece alguno, recuerden que la lógica dentro de esta distribución es que se aplica a todos. Eso quiere decir que algunos A son B y algunos B son A. Es decir, no aplica para todos. No es absoluto. Entonces ninguno de los dos términos está distribuido. Por eso cuando vemos el cuantificador algunos, podemos decir ningún término está distribuido. Ahora cuando hablamos de ningún o ninguna, pasa todo lo contrario. Porque ningún A es B, ningún europeo, ningún español es europeo y ningún europeo es español, está aplicando absolutamente para todos. No hay una excepción. Como cuando decimos ningún español es latino, está distribuido porque es verdad, ningún español es latino. Y si decimos ningún latino es español, igual lo podemos a tomar como distribuido, como total. ¿Por qué? Porque dentro de la frase que nos dan, ambos términos sí se asocian totalmente de un lado o del otro. Por otro lado, encontramos términos como algunos A no son B. Es decir, un particular o un existencial negativo. En ese caso, no está distribuido y B sí. Entonces, como nosotros trabajamos únicamente con ese tipo de cuantificadores que representan aquellos que vimos la semana pasada, con esa tabla es mucho más fácil para nosotros poder decir cuándo un término o evaluar un término está distribuido o no. Si lo vemos de esta manera, nos dice el término medio debe estar distribuido en alguna de las premisas. Ahorita vamos a ver esto paso a paso. De hecho, aquí el término medio está distribuido, si ustedes ven. Bueno, aquí les había dado vuelta. Voy a devolverlo a la posición original para que no hayan enredos. Ahora sí. El término medio en la premisa mayor está distribuido. Tiene que estar distribuido al menos una vez. Pues ahí se van cumpliendo ese tipo de condiciones dentro de los silogismos. Entonces, cuando decimos, número uno, el término medio está en la conclusión. Ah, no, no está, ok. Pasa. Puedo decir un silogismo. Hay tres términos. Si tengo término medio, tengo un término sujeto, tengo un término predicado, aquí también. Ok, se cumple la primera regla. El término medio está distribuido.
Dice que el término que está distribuido en la conclusión, en este caso, es los gatos, debe estar distribuido en su premisa. Aquí está, también está distribuido, se cumple. Alguna premisa debe ser afirmativa cuando la conclusión es dice que cuando hay dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa, que alguna premisa debe ser afirmativa. Aquí tenemos todo afirmativo. Entonces sí podemos decir que eso que tenemos ahí es un silogismo categórico. Ahora, la siguiente regla, la conclusión es negativa, una premisa debe ser, también debe de serlo, y la conclusión es particular. Exactamente, una de las premisas debe ser particular. En este caso no se aplican. ¿Por qué no se aplican? Porque no tenemos ninguna premisa negativa ni ninguna premisa particular. Pero si existiera y se diera el caso de que alguna premisa fuera negativa, por ejemplo, que ningún gato es mamífero, entonces la conclusión también debería serlo. Volviéndola de esta manera. O en el caso de que fuera particular, con la palabra algunos, también la parte, una premisa debería de ser particular. Es algo que debe de suceder de esa manera. Por eso teníamos esas reglas para saber y conocer cuándo es un silogismo y cuándo no lo es. Hasta este punto hemos visto la estructura de un silogismo y las reglas que tiene un silogismo. Cómo ver un término cuando está distribuido y cuando no. Hasta aquí básicamente lo que hemos hecho es saber si el razonamiento que nos dieron entra como un silogismo. Simplemente hemos calificado esa capacidad de que sea o no sea un silogismo. Pero además de eso tenemos otros elementos. Y es que cada silogismo tiene una figura. Nosotros reconocemos cuatro figuras de silogismos. Figura uno, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa? Que anteriormente yo les había hablado de MP, SM y SP, que es la forma como están ordenados los términos dentro del silogismo. Según ese orden de esos términos, nosotros vamos a decir si es una primera figura, una segunda figura, una tercera o una cuarta. En este caso, aquí tenemos un MP, SM y SP. MP, SM, SP. También les decía que no precisamente va a tener siempre ese orden. Y podemos encontrar que primero esté el predicado y después el término medio. Y que pase también que primero esté el sujeto y luego el término medio. Si tenemos esa postura, esa posición entre los términos, sería segunda figura. Si en ambas premisas primero está el término medio, tendríamos una tercera figura. Y si primero tenemos predicado y luego término medio, y luego término medio y sujeto, estamos hablando de una cuarta figura. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos y sepamos qué término tiene qué premisa. Y no solamente que sea la primera o la segunda, la que nos diga, o la que digamos nosotros, que es
la correcta. Por eso este mismo cuadro te dice, la premisa mayor tiene estas figuras, la premisa menor tiene estas figuras. No te pone primera o segunda premisa, sino por su característica de mayor o menor. Porque claro, si primero está la menor, se da el caso que en lugar de estar primero la premisa mayor, esté la menor, que esté primero SM y luego M, MP y SP, aunque la premisa mayor dentro de la estructura del silogismo que nos dieron esté arriba, guarda las características de la primera figura. Entonces, aunque al revés, lo podemos apreciar conforme a la cuestión de las premisas, sigue siendo primera figura. Entonces, no porque les dé primero la premisa mayor, digan, no, si no tiene respuesta, no. Por posición, la premisa, por la posición en que se dieron las premisas, están al revés. Pero siguen siendo MP, SM y SP. Entonces, cuando nosotros venimos y comenzamos a catalogar esas premisas que nos dieron, en este caso tenemos la premisa mayor, menor y conclusión. Tenemos término mayor, perdón, en la premisa mayor tenemos término medio y luego predicado. En la premisa menor tenemos sujeto y término medio y SP, que conclusión siempre va a ser SP, exactamente la primera figura. Así nosotros ya comenzamos, dejamos de evaluar la estructura, porque ya sabemos que es un silogismo, y comenzamos a analizar el silogismo como tal. Ahí ya comenzamos a hacer un estudio a fondo de cómo es el silogismo como tal. Y no solamente que sea un silogismo. Esa es la primera figura. Si ustedes han visto, desde que venimos acá, desde que salimos por acá, venimos llevando el mismo ejemplo. Ese paso que nosotros vamos haciendo es el análisis de un silogismo. Simplemente que va fragmentado en este caso por partes. Y no he hecho todo a pie. Ahorita lo vamos a ver todo a pie para que nos quede tal vez un poco más claro y vamos introduciéndonos poco a poco. En el caso que esto será SM y MP, es igual, sigue siendo figura 1. Posterior a esto tenemos que las premisas y la conclusión puede agruparse. ¿Se acuerdan que les hablaba de una premisa afirmativa? Bueno, ahí pasa, aquí es donde comienza a verse esa parte de una premisa afirmativa o una premisa negativa. Ahora, cuando hablamos de una premisa universal negativa, estamos hablando que el contenido de la información siga siendo absoluto, pero negativo. Si recuerdan la sesión pasada, cuando vimos cuantificadores, les decía, el cuantificador universal sirve para todos y siempre sigue funcionando para algunos, perdón, para ninguno, porque ambos son totales, no hay excepciones. Pero uno es afirmativo y el otro es negativo, no porque sea inverso, sino porque el contenido o la expresión como tal que nos están dando es negativa, está hecha en términos de ninguno, y no únicamente en términos de todos. Esa es la parte que nos referimos a un universal negativo.
Igual pasa con los particulares, un particular afirmativo y un particular negativo. En este caso, cuando hablamos de un universal afirmativo, aquí el ejemplo que dice todos los hombres son mortales, y encontramos la estructura, por ejemplo, todos los leones tienen melena, estamos hablando que esa premisa o esa conclusión tiene clase A. Si en lugar de todos es ninguno, sigue siendo universal, pero negativo. Su clase es clase E. Si es particular, afirmativo, es decir, algún hombre es mortal, algunos helados son de chocolate, sería una I, se clasifica como I. Y en todo caso, que fuera ningún hombre no es, algún hombre no es mortal o algún helado no es de chocolate, la negación viene en el predicado y es particular. A eso lo llamamos o clase O. Son las cuatro clases en las que nosotros podemos eh, clasificar las premisas, las proposiciones, la conclusión como tal. Entonces, ¿qué pasa? Para este caso, para todos los mamíferos tienen columna vertebral, todos los gatos son mamíferos y por lo tanto todos los gatos tienen columna vertebral, ambos son universales afirmativos, es decir, que son clase A. Es decir, en este caso es A, triple A. Pero hay algo que aquí no puede pasar. Yo les decía anteriormente que cuando nosotros buscábamos esta figura, el término medio puede estar arriba o puede estar abajo. Pero nosotros, a la hora de buscarlo, no nos importaba cuál estaba arriba y cuál estaba abajo. Que eso en esta parte no es importante. Pero aquí, cuando vamos a clasificar las premisas, todo depende de la posición. Absolutamente todos. Todo depende de la posición. En este caso no afectaría porque son A. Pero en otros casos, en todos los casos, tal cual, cuando vamos a clasificar, tenemos que clasificarlo tal cual está el silogismo. No podemos eh, decir, es que primero está la premisa menor, voy a subir arriba la mayor y luego lo clasifico, perdón. No. Si primero está la premisa menor arriba, cuando se clasifica, tiene que estar arriba el resultado de la premisa menor. No puede moverse por ningún concepto. Si se mueve, el silogismo como tal va a dar mal. Eso quiere decir, si en este silogismo hubiera un algunos acá y un algunos acá, de esta manera, tendríamos que clasificarlo de la siguiente manera. Si A queda A igual, pero algunos es un particular afirmativo. Y un particular afirmativo es clase I. Entonces, esto quedaría de esta manera. A, I, I. Profe, perdón, ¿usted podría cambiar algunos también ahí en el silogismo, abajo, para poderlo entender bien cuando saque una foto o algo? Compañero, pero tranquilos, igual el documento apenas me llegue el video, yo se los voy a estar subiendo. Ok, gracias.
No pasa nada. Yo trato de subirle los, las presentaciones lo más rápido que pueda. De hecho, quedaría de esta manera. Por nada del mundo podemos hacer esto. Si se hace esto, la clasificación del silogismo cambia. Pasa de ser un A I a un I A I. Eso lo convierte, aunque tenga la misma expresión y aunque tenga las mismas características, lo convirtió en un silogismo diferente. Con solo el cambio de la premisa como tal. Entonces, negativo. Cero cambio de premisas, de ubicación de las premisas cuando vemos esta parte de clasificación. Porque nos va a dar inmediatamente un error. Esto es por una razón. Y es que los silogismos, como tiene tanto una clasificación como una figura para trabajar con ellas, tenemos que hacer una verificación importante. Y es que, y es que el modo, el modo es la unión de la clasificación de las tres premisas, sea válido dentro de la figura. O sea, tiene que ser sí o sí válido. Y esto lo hacemos con la tabla de modos. Por ejemplo, la figura A únicamente va a poder recibir estos modos. Si ustedes ven en el análisis que venimos, decíamos que era primera figura, que las premisas eran A y A, 3A. Aquí está. En el momento que yo vine y hice el cambio, claro, ese cambio que yo hice lo hice a ciegas, terminó en, si no me equivoco, uno terminó en A y I. En este caso lo recibe, pero eso fue, por decirlo así, por pura suerte. Y está mal analizada. Porque no porque lo valide en esa parte quiere decir que está bien hecho. Y luego nosotros le cambiamos también la premisa, la posición de la premisa, y nos dio I a I. Y si ya de este modo, ya ni siquiera lo encontramos válido dentro de la figura de la primera figura. Entonces, si no analizamos con el cuidado con el que venimos analizándolo, viendo los términos, viendo la posición de las premisas, el no mover nada, el que no movamos nada, entonces nos asegura, primero que todo, que no hayan errores. Pero si no lo hacemos, puede ser que lleguemos con la figura, pero con otro modo. O que la figura y el modo no sean compatibles. Son las otras situaciones que nosotros podemos encontrar dentro de un mal análisis del silogismo. Por eso hemos venido con un solo ejemplo y con tantos cuadros. Por ejemplo, la segunda figura acepta E a E, A E E, I o I, A o O. ¿Sí? Primera, segunda y conclusión. La tercera tiene estas premisas, acepta, perdón, estos modos. Y la cuarta, estos otros modos. Entonces, no se confíen por el hecho de que no sacó la figura. Mejor voy, saco directamente el modo
Y donde esté el modo, pongo esa figura. No funciona tampoco así. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes están observando bien esta imagen, hay figuras que comparten modos. O a encontrar un modo en más de una figura. El ejemplo más claro y el que suelo poner es E, I, O. Ese modo lo acepta la primera, lo acepta la segunda, lo acepta la tercera y la cuarta figura. Entonces, es necesario determinar la figura en base a los términos y es necesario determinar el modo según la clasificación de las premisas y la conclusión. Pues usted dice, no es, por ejemplo, pueden llegar y digan, ah, no, mira, es A y I, por ejemplo. Vean, es A y I. Ese está en la primera figura. Si está en la primera figura, definitivamente está en la primera figura. Pero ¿qué pasa? Que A y I, que es la que le puedo señalar en verde, también está en la tercera. Puede ser A y I, pero en tercera figura. Entonces, si se confían por ese lado, caemos a otros errores. Entonces, es de suma importancia de que cuando están haciendo estos puntos, clasifiquen uno por un lado y el otro por el otro. Si ya analizamos este ejemplo que venimos tocando, sería premisa mayor, término MP, clasificación A, premisa menor, la posición de los términos SM y clasificada como A. La conclusión siempre va a ser SP, clasificada en A. Y primera figura. Entonces nosotros podemos decir, en este caso, que si queremos darle una respuesta a, a este análisis, podemos decir que es como respuesta sería primera figura A, esa que puse acá en rojo. Primera figura A. Ahí estoy resumiendo la figura, el modo y la clasificación de cada premisa. Ahí sí ya examinamos la estructura del silogismo, clasificamos si era un silogismo válido o no y analizamos el silogismo como tal para llegar a esa respuesta. No sé si hasta este punto les ha quedado claro de forma teórica, pero ahorita lo vamos a ver en forma práctica, cómo analizamos o cómo sabemos si es un silogismo, si no es un silogismo, y si analizamos bien, cómo llegar a esa solución de qué tipo de silogismo es o qué clase de silogismo es. O si algo en este punto no les quedó claro. Y pueden abrir el micrófono o responder por el chat, no hay ningún problema. Sí, está claro, profesor. Ok, está claro. No sé, alguien más que tenga una duda o que pueda confirmar que les haya quedado claro, para que pasemos un poquito a la forma práctica. Ok, si nadie me responde, imagino que todos los demás lograron apreciar bien esta parte. Aquí traen 4 preguntas simples.
Con esto vamos a revisar un poquito la estructura, recordar esa parte de las estructuras y poner un poquito en práctica toda esta parte. Dice, formule una conclusión para las siguientes premisas. Ningún insecto, es mamífero y todas las abejas son insectos. ¿Qué conclusión pondrían ustedes ahí? ¿Qué conclusión ustedes, según las reglas que vimos de los silogismos, ustedes pondrían por ahí? ¿O qué elementos tendría que traer ese silogismo? Perdón, esa conclusión del silogismo. ¿Los escucho o los Eh, leo? que ninguna abeja es un mamífero. Ninguna. No, pongámosle, ninguna abeja es un mamífero. Importante. Por lo tanto, o en consecuente, ninguna abeja es un mamífero. Eso es si lo vemos y tomamos cada una de las partes. Claro, aquí estamos partiendo desde la situación que ya sabemos que esas premisas son totalmente compatibles con un silogismo. Por ejemplo, el término medio debe estar distribuido. Recuerde que ningún hace distribución tanto en la parte B como en la parte A, entonces está distribuido. Tengo sujetos, tengo predicados, no tengo el término medio dentro de la conclusión. Si una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa y lleva luego la estructura de la conclusión. Siempre evalúen esa parte. Por aquí vamos bien. Ahora, si yo les doy estas palabras o les doy esto, creo un silogismo categórico usando las siguientes expresiones. Sujeto, humanos, predicados, lógico. Medio es filósofo, use cuantificador afirmativo, universal y particular afirmativo. ¿Cómo pondrían ustedes esas premisas? La premisa y la conclusión, ¿cómo las crearían? Usando esos elementos. Sujeto, humanos, predicado, lógicos. Término medio, filósofos. Los cuantificadores, universal afirmativo y particular afirmativo. ¿Alguno tiene una idea de cómo podría construirse ese silogismo? O sea, una premisa sería esta, también me pueden decir. O la conclusión. La conclusión debe ser esta. Ok. La conclusión podría ser, por lo tanto, todos o algunos humanos son lógicos. Algunos humanos Son lógicos. son lógicos. Ok. Tenemos esta premisa. Bueno, esta conclusión. La conclusión, sí. Esta conclusión. Ok. Si ustedes llegaron a la conclusión, deben decirle que les pasaron cerquita a las premisas. Dice que tiene que ser, para que una conclusión sea particular, alguno de las premisas debe ser particular. Con eso ya abarqué esta parte de acá. Si ya tengo una conclusión particular, una premisa particular, la otra premisa que me queda debe de ser afirmativa, universal afirmativa. Y ese es todos o todas. Dice que el término medio
En una premisa debe estar término medio y sujeto, y en la otra tiene que estar predicado y término medio. Me dice que el sujeto es humano, te puedo decir los humanos. Son lógicos. Pues más. No, aquí me fui mal. Pues bien, Sería, todos los humanos son filósofos, creo que es. todos los humanos son filósofos o todos los filósofos Son humanos, sí, mejor, son humanos. sí. Sí, porque si pone todos los humanos son filósofos, el término medio no estaría distribuido, ¿es correcto? Ni siquiera estaría ahí. Sí, es cierto. Ni siquiera estaría ahí el término medio. Recuerden Sí, que el término medio debe estar sí, en las dos premisas, pero no en la conclusión. claro. Sí. Y la otra premisa puede ser que todos los humanos son filósofos. Entonces la otra puede ser algunos que todos los filósofos son humanos, todos los humanos son filósofos también. Les podemos dar vuelta, como dicen ustedes, de esta manera. Y podemos decir, algunos filósofos son, Son lógicos. exacto, son lógicos. Y ahí tenemos un silogismo que cumpla todas esas condiciones. Son lógicos, ¿verdad? Sería. Sí, son lógicos. Es que creo que pone algunos filósofos son filósofos. Eso es humanos. Todos los humanos son filósofos y todos los filósofos son lógicos, sí. Ahí está. Ahora sí está bien puesto. Ahora sí. Oscar, Sí. una pregunta. Ahí en la regla número 2 dice que el término medio debe estar distribuido en por lo menos una de las premisas. En este ejemplo, ¿en cuál premisa, por así decirlo, está distribuido el término medio? El término medio ok, tenemos un todos y un algunos. Cuando tenemos Por algunos eso ahí, filósofos, algunos no nos serviría porque ninguno de los dos está distribuido. ajá, Serían todos. serían Entonces todos. creo que habría que darle vuelta a la primera premisa, Sí, habría que darle vuelta al ¿verdad? Para cuantificador. que, ajá, Al cuantificador hay que darle vuelta. o al cuantificador, exactamente. Es más fácil darle vuelta al cuantificador. Sí, porque si no quedaría, todos los filósofos son humanos, entonces sí es como... Ahora sí. Por eso les decía que nace a la vista, por eso decía, a la vista puede estar y puede ser totalmente factible, pero hay que hacer las reglas. Que era bueno, lo que iba a hacer ahorita, pero ya compañero ya se nos, y eso se nos adelantó. Y eso es bueno, eso quiere decir una cosa, y es que están logrando entender la dinámica que tiene el silogismo. No porque se vea bien, es un silogismo. Y ahora sí, ahí tenemos ya un silogismo bien hecho. Y en este ejemplo vemos lo que le iba a preguntar anteriormente, que no necesariamente en el silogismo nos dan la premisa mayor de primero, sino que en este caso la premisa mayor está de segunda. Todos los filósofos son lógicos. Es totalmente factible. Es lo que les decía anteriormente también, compañero. La premisa mayor puede estar de segundo. Pero a la hora de analizarlo, perdón, a la hora de analizarlo con las, digamos, con las figuras, evidentemente vamos a acomodarlo, digamos, premisa mayor y premisa menor, digamos, para buscar la figura.
Exacto, para buscar la Ok, figura, pero para ok, clasificarla no se mueve, ok. No tal se cual. mueve para clasificarla, ¿no? O Se mueve para sea, encontrar la figura. ajá, para clasificarla mantenemos la figura, Pero para pero clasificarla, mantenemos el orden, perdón. exacto. Para clasificarla tenemos el Ok, orden, para la figura es que le damos vuelta. ok, perfecto. Realmente no es que le damos vuelta, sino que acomodamos para que sea visualmente más fácil de apreciarla. Igual pasa con esto, crees dos premisas con una conclusión, que es igual, es parecido a lo que acabamos de hacer. Si hacemos eso, podemos decir, por ejemplo, tenemos algunos libros en esa biblioteca no son novelas. Eso quiere decir que algunos libros, digamos que tenemos un negativo, porque recuerden que no son novelas, me habla de un negativo, de una conclusión negativa, y algunos me habla de un particular. Entonces, por ejemplo, voy a armarlo así rápido. Algún libro, un libro de poesía es, ningún libro de poesía es una novela. Y algunos libros de esta biblioteca son de poesía. A partir de una conclusión elaboramos dos premisas. Claro, esas premisas yo las acabo de hacer rápido. Tenemos que validar que sea correcto, que cumpla todas las reglas del silogismo. Dice, si la conclusión es negativa, tiene que haber una premisa negativa. Si la premisa, perdón, si la conclusión es particular, debe haber una premisa particular. Tiene los tres términos. Ok, voy a regresar un momento al PowerPoint para que lo veamos un poco mejor. El término medio debe estar distribuido, por lo menos en una premisa. En este caso, está distribuido el término medio, porque el ningún, en los modos de silogismo, el ningún, que lo tenemos acá, distribuye la primera parte y la segunda. En este caso, libro de poesía es la parte A y es, bueno, poesía como tal. Sería la parte A. Estaría distribuido. Es decir, que el término medio está distribuido y rápidamente clasificamos todas las demás. Los tres términos, el término medio distribuido, la conclusión afirmativa y todos esos elementos. Entonces, esto lo podemos validar como si fuera dos premisas para esa conclusión. Aclaro, pudo haber sido, aquí nos dan un término medio. Entonces, pudieron haber buscado otra forma de hacerlo usando otro término medio. Yo usé este porque fue el que se me ocurrió en el momento. Pero que usamos solamente los elementos que sabíamos, que conocíamos. El cuantificador, la negatividad para saber qué tipo de cuantificadores usaba. En uno se estableció el sujeto, en otro predicado, para tener una premisa mayor y una menor. Y libros de poesía o poesía como tal. Es más, para que quede un poquito más claro, la poesía no es una novela. Para que hiciera como término medio. Y nos permitía las demás acciones.
Aquí creamos una conclusión. Aquí creamos entre todos todo un silogismo. Y aquí de una conclusión sacamos dos premisas de una conclusión. Es más o menos la metódica que trae este tipo de temas. Ahora que vamos a ver cómo nos va con esta parte. Este cuadro que les estoy mostrando a ustedes acá es un cuadro que yo me inventé. No es un cuadro que diga se hace de esta manera, pero en mi caso, como para poder apreciar de una forma más lineal, lo que voy haciendo, yo me inventé este cuadro. Y lo vamos a analizar. Vamos a ir directamente a la parte de clasificarlo. Porque tenemos un ningún. Ningún me dice que el término medio está distribuido. El término medio no está en la conclusión. Si una premisa es negativa, la conclusión es negativa. Entonces, rápidamente podemos clasificarlo como válido. Bueno, también está la que dice que eh, el término que está distribuido en la premisa debe estar distribuido en la conclusión, que en este caso es abeja. Abejas o abejas. Entonces, ahí ya sabemos que válido sí es. Claro, yo lo hice de una forma un poco rápida, porque ya conozco las reglas. Usted puede ser que duren un poquito más, o puede ser que lo hagan incluso más rápido que yo, pero lo puedan deducir más rápido. Y comenzamos. Incepto o inceptos va a ser el término medio, porque lo tenemos en ambas premisas. Ya sabemos que abeja es el término sujeto y que mamífero el predicado. Entonces, por ahí, la conclusión nos da esa parte. Dice, ningún insecto es un mamífero. Tengo primero término medio y luego tengo predicado. Término medio, predicado. Dice, todas las abejas son insectos. Tengo sujeto y término medio. SM. Y recuerden que la conclusión es siempre SP. Si ustedes ven, no toqué para nada la posición de las premisas. Si hubiera sido al revés, ahorita vemos qué pasa si lo fuéramos dado al revés. Dice que para encontrar la figura es MP, SM, SP. La figura que cumpla con este orden de los términos es nuestra figura. La primera figura. ¿Verdad que sí? Si no me equivoco, es la primera figura. Ajá. MP, SM, SP. Sigue siendo primera figura. La clasificación. Recuerden que la clasificación es donde nosotros no podemos mover nunca el orden que nos dieron el silogismo. Ningún, todas, ninguna. Vamos a clasificar cada una. Todas ya sabemos que es un afirmativo universal que es A. Y ningún es un universal negativo que es E. Es decir, que eso sería A, E, E. Ahora, A, E, E entra de verdad dentro de la figura. No, creo que la clasificó mal. Es EAE. EA. Sí, EA es EAE. Me fui por el orden en que las analicé. ¿Vieron el error que yo cometí? Son A, E, E. Pues me fui según el orden en que los califiqué. Y de hecho, cuando yo viniera y buscara en los modos, hubiera visto que esa figura y ese modo
no son compatibles. Eso me dijo a mí que había un error. El compañero lo vio desde antes. Ya con la buena calificación EAE, confirmamos que EAE está en la primera figura. ¿Cuál es la respuesta? Primera figura, EAE. Ahí está. Por eso es que yo me inventé ese cuadro, porque vamos de una forma más, se va de una forma más lineal, para comprender la forma en que trabajan estos elementos. Pero no precisamente van a trabajarlo así. Ahora, si le hubiéramos dado vuelta a esto, hubiera pasado lo que hice yo cuando la clasifiqué la primera vez. Me hubiera dado EAA. Y EAA es un modo que está en la segunda figura. AEE está en la primera figura, en la segunda figura y en la cuarta figura. Entonces, aunque el análisis estaba bien, al momento que yo cambié esa parte, la figura está bien, pero la clasificación y el modo estaban mal. Entonces está mal la respuesta. Pregunta, ¿entendieron cómo se va dando esa clasificación con todos los errores? Y los puntos en que nosotros nos podemos equivocar. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando en el cuadro puso figura 1 y hago la clasificación, entonces me tiene que confirmar la respuesta que es la primera figura, si no, algo está mal. Exacto. Cuando nosotros vamos a esta tabla de modos de silogismo, aquí tenemos la clasificación según las premisas. Y la conclusión, primera premisa, segunda premisa y conclusión. Entonces, la primera figura debe de, o solamente va a aceptar esta combinación de clasificación de las premisas. Cuando la primera premisa es A, la segunda es A y la tercera y la C es A. Cuando primera es E, cuando segunda es A y conclusión es E. Cuando primera es A, segunda es I y luego conclusión es I, cuando es E, I, O. Solamente en esas figuras son válidas para la figura A. Solamente estas son válidas para la B. Solo estas válidas para la 3 y estas para la 4. Entonces, cuando yo venía con ese AEE a clasificar aquí, que desde el principio, yo hubiera encontrado que en mi análisis era primera figura, pero que mi clasificación estaba por otro lado. Yo me hubiera dado cuenta que hay un error. Porque la clasificación de premisas y de conclusión no concuerda con la figura que ya tiene el silogismo. Ahora, cuando el compañero dice es que lo puso mal, era EAE. Si me combinaron figura y clasificación. A la clasificación o a la unión de la clasificación de las tres premisas se le llama modo. Por eso habla, así son los modos básicos, válidos, perdón. No sé si ahora te quedó clara la pregunta, compañero, la duda que tenías. Sí, muchísimas gracias. Con gusto. Oscar, Sí, una consulta. Digamos, en el caso que pases eso, que digamos que la figura, ¿verdad? Digamos es que la que inicialmente uno escogió
Y luego cuando ya llega a la clasificación, digamos, el que de los modos no concuerda, ¿verdad? Digamos que no es el mismo orden, eso es porque yo hice algo malo o porque puede ser que el silogismo no es válido aunque yo haya hecho todo bien. Ok, pasa lo siguiente. Lo más usual es que haya existido un error a la hora de hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron primero, nos constatamos que fuera un silogismo, Ujú, sí. que la estructura fuera el silogismo y luego la clasificamos. En mi caso, hasta al día de hoy, yo no he encontrado o no me ha sucedido que no concuerde en figura y clasificación. Yo soy sincero, hasta el día de hoy, a mí en lo personal no me he encontrado un caso de esos. Y las Ok, veces ok. que yo he tenido un error ha sido porque en algún punto o en la figura o en la clasificación yo me equivoqué. Claro, claro. Excelente. Muchas gracias, Oscar. Con gusto, tendría que sentarme a ver si algún momento cumple la clasificación, cumple con la estructura y no cumple con la clasificación. Tendría que sentarme, verdaderamente. Pero no es un caso que yo les puedo decir, me topé con este caso que sea así. Pues no sé, alguien más en que les pueda ayudar una duda de concepto de silogismos o ese tipo de cosas. Profe, una Porque consulta. sí, No sé si fue lo mismo que preguntó el otro compañero, pero esta última parte donde se pone la respuesta, lo que estamos haciendo es corroborar la figura, ¿verdad? Es así como lo entiendo. ok. Cuando ya tenemos la figura y tenemos la clasificación, lo que nosotros estamos haciendo prácticamente es, cuando las unimos y venimos a esa tabla, es asegurarnos que la figura y el modo, o sea, la estructura eh, lógica que viene del silogismo, sean compatibles. Por eso hablan de modos válidos. Por ejemplo, el AAA no es válido para una figura B, para una segunda figura. Es decir, si yo tengo una segunda figura con una con un, con un perdón, con un modo AAA, hay que revisarlo. Porque como tal, el silogismo es la figura más el modo. Por eso hablamos de primera figura EAE. Porque una me habla de la estructura de términos y la otra el valor según los cuantificadores. Entonces son un complemento. Y ese complemento tiene que coincidir para que se establezca una respuesta. No sé si te lo expliqué bien, compañero, o te enredé más. No, ahora sí. Y profe, nada más para estar seguro, es que antes me tuve que separar un toque de los audífonos. Si las premisas estuvieran intercambiadas, ¿verdad? Y nosotros las ponemos en el orden que van, de manera estándar, entonces cuando llegamos a clasificación tenemos que dejarla como venían, ¿verdad? Sí, lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros buscamos los términos, sí no tenemos ningún problema de que, por ejemplo, en lo que yo hice con esta tabla, yo no puse premisas aquí, solamente coloqué la estructura de la premisa mayor, la estructura de la premisa menor y la estructura de los términos según el modelo que tenemos. Este modelo de figuras, para que fuera más fácil encontrarlas. Simplemente para facilitar encontrarlas. Pero yo nunca moví la forma que me dieron del silogismo. La forma del silogismo yo no la moví. Ahora sí. He movido tanto el silogismo ahorita para explicarle a ustedes que yo no me acuerdo cómo había quedado, cómo era original, la verdad. Sí, era ningún todo ningún.
Eso es lo que sucede. También es, bueno, también como tú lo decías, puedo cambiarla de posición, pero únicamente para que sea fácil encontrar la figura. Únicamente. Para la clasificación tiene que venir exactamente tal cual me la dieron. Si no pasa lo que me pasó a mí, que moví el orden de las premisas y eso me estaba dando AE. No sé si te respondí, compañero, o me fui por Sí, la listo. tangente. Sí, no, no, listo, gracias. Ok, perfecto. No sé, alguien más con una duda que les pueda ayudar, porque realmente la única forma que yo sepa, este silogismo es válido o no es válido, lo descartamos desde la estructura. Si el término medio no está distribuido, si no hay tres términos, si el término medio no está distribuido, si el término medio aparece en la conclusión, si la conclusión es negativa, pero no hay ninguna premisa negativa, si la conclusión es particular y no hay ninguna premisa particular, ya eso rompe las reglas de un silogismo. Eso ya no es un silogismo, no es válido como tal. Ya no es válido como tal. Porque aquí lo que estamos clasificando es que el modo y la figura sean del análisis se hizo bien y que la figura y el modo concuerden unos con los otros. Pero sabemos que si la figura 2 me dice A, tuvo que haber habido un error en algún punto. Ahí me doy cuenta que si ese silogismo es válido, ¿no? Y como dije anteriormente, hasta ahorita no he encontrado, en mi caso no he visto un silogismo que que la estructura esté bien y que la clasificación esté mal, sin que no haya sido un error mío. Es así como con los que, con los que yo me he topado. Casi siempre es porque cuando no me consiguen es algún error. Casi siempre porque en el momento que hice una cosa tal vez mentalmente moví la premisa. O no fijé bien los términos. Algo así. No sé. Creo que con eso le contesté, traté de contestar a la compañera que nos puso por el chat de cuándo considerarlo válido, ¿no? Y si no me ponen para explicarlo de otra manera, no pasa nada. Entonces, no sé, alguien más o compañera me confirme en el chat si le evacué la duda que tenía. Oscar, yo tengo otra consulta. Ok, Es que vieras que leyendo el material vi varios ejemplos donde nos daban una oración, pero la oración viene seguida, ¿verdad? Y después nos dan las premisas y la conclusión, pero no logré saber cómo identificar la premisa y la conclusión en esa oración que nos dieron. No sé si es que hay alguna palabra en específico que se usa. Le voy a dar un ejemplo de esos que vienen. Dice, ningún ser apático es ambicioso, porque es un ok. hecho que ninguno de ellos es científico y también es un hecho que todo científico es ambicioso. Ah, pero tenés ahí, es un hecho. Es un hecho, te está mostrando algo. Recuerden que es una conclusión y hay palabras que nos denotan cuando es una conclusión y cuando es una premisa. Sí, en este caso ellos pusieron de conclusión, ningún ser apático es ambicioso. Yo realmente lo hubiera visto más bien como una premisa. Habrá que sentarse bien y revisarla bien. Y hay que ver el tipo de ejemplo que están dando así, porque ahí sí es que se habría que ver bien el ejemplo, que realmente no logro visualizarlo bien. Sí, yo quedo Sí, con ese ejemplo. tendría que sentarme a revisarlo bien, a ver, porque no, sé, no la visualizo bien el planteamiento, como para decirte
es de tal lado, es de tal otro. Porque sí, hay premisas que no te traen el cuantificador, te dicen, con la conclusión te van dando las señales. Por eso les pongo un ejemplo como este. Porque sí, hay momentos que son casos que yo he visto de forma aislada que a veces no te dicen literalmente eh, un cuantificador, pero la conclusión te los te lo ubica. Son casos que aisladamente he visto. Pero sí, tendría que sentarme bien y analizarlo bien para ver la estructura y todo, compañero. Tal vez Está bien, ahí me gracias. siento, voy a ver si busco ese ejemplo, no me acuerdo si estará en Bustamante o algo así, pero era Bustamante o Floyd, no me acuerdo ahorita, tendría que ya sentarme Sí, a es revisar. el ejemplo 215 de Bustamante. De Bustamante, o sea, la que por ahí andaba con Bustamante. Ok, no sé si tienen otra duda en la que puedo ayudarles. Voy a ver si me siento y la próxima semana le traigo una luz, compañera, de ese ejemplo. Como te digo, tendría que sentarme porque no lo tengo como que muy claro. Muchísimas gracias. Con gusto, no sé, alguien más que tenga otra duda y les pueda ayudar de este tema de la estructura, de cómo saber la estructura, o cómo saber diferenciar las clases, ese tipo de cosas. Si no, igual ya terminamos por el día de hoy con esto de los silogismos. De mi parte estoy bien, gracias. Igual parece que nadie más tiene dudas. Chicos, con esto acabamos todo lo que es tema 2, todo lo que era lógica de predicados. Entonces les agradezco mucho que se hayan conectado, igualmente los que van a ver la grabación, espero que les haya ayudado a aclarar los aspectos esenciales de lo que es silogismos categóricos, ver dónde podemos incluso encontrar algunos errores que pueden ser o que cambiemos algo que nosotros mismos a la hora de pasar de un momento a otro, cambiemos incluso por hacerlo mentalmente, hacerlo rápido, eh, el orden de las premisas en nuestra mente. Entonces, hasta eso nos puede generar un problema. Mi consejo, háganlo despacio, eh, no corran, para que les haga de buena letra y no se vayan a confundir y todo les salga bien. Les agradezco de nuevo que se hayan conectado y que tengan muy buena noche y mucha suerte con lo que queda de este tema para que Muchas todos gracias, salgan Oscar. bendecidos. Con mucho gusto.